El siguiente es un programa pagado. Las opiniones y puntos de vista expresados no reflejan los de Más TV o sus empleados. Pues habiendo escuchado ese himno de entrada, hermanos y hermanas, donde con ese himno alabamos y bendecimos a Dios, vamos a invocar la presencia de Dios Trino diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos y hermanas. Qué alegría estar con ustedes un fin de semana más con su programa La Palabra de Dios en tu hogar. Y hoy nos acompaña el ministerio de Yailin y Juan. Gracias, jóvenes, por traer esos himnos de alabanzas a ese Padre Dios y que sirva para el crecimiento y fortaleza espiritual de todos los que de alguna forma hacemos posible por escucharlo, verlo y manifestarlo. Por eso hoy este fin de semana glorioso en esa presencia de Dios, donde la iglesia nos recuerda de la misericordia y el perdón de Dios. Y ese Padre es un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Por eso en el Antiguo Testamento Dios utilizó a Moisés para que aquel pueblo se redimiera, para que aquel pueblo cambiara su actitud, su comportamiento y entonces se pudieran abrazar a Dios. Pues vamos a pedirle a ese Padre Dios durante esta hora que vamos a estar con ustedes en su programa La Palabra de Dios, que esa misericordia sea derramada por todos y que podamos hacer de nuestra vida una vida renovada en el Espíritu de Jesús. Pues hermanos y hermanas, habiendo invocado esa presencia de Dios, habiendo cantado al Señor, vamos a prepararnos para ver qué Dios desea comunicarnos, decirnos a través de su palabra. Y precisamente la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, verso del 7 al 11 y verso 13 y 14. Vamos a escuchar esta palabra para luego reflexionar de la misma. Lectura del libro del Éxodo. En aquel día dijo el Señor a Moisés, anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificio, y le han dicho, este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor les dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole, ¿por qué has de encenderte tu ira, Señor, contra este pueblo?
que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les haré en posesión perpetua toda la tierra que le he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y habiendo escuchado esa lectura, hermanos y hermanas, cómo Dios presenta a Israel como el pueblo débil. Cuando se dirige a aquel pueblo débil, es por el que sus ciudadanos, los hermanos, los hijos de Dios, no escuchan a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, escogió a Moisés para transmitirle, para hablarle de mucho que Dios deseaba ver aquel pueblo abrazado a su espíritu. Y es por eso que Dios, en su infinita misericordia, después de hablarle a aquel pueblo a través de Moisés, que pensaba darle un castigo por mal que ellos se presentaban del uno para el otro y con el pueblo en contra de los pueblos, pues ya lo había amonestado. Pero ese Padre Dios, siendo un Padre amoroso, rectificó aquel castigo y ahora les habla del amor grande que Él siente por ellos y que ellos deben sentir por el Padre. Y entonces, pues ahí vamos a ver cómo Dios perdona todos sus pecados. De hecho, hermanos y hermanas, este fin de semana tú y yo tendríamos que reflexionar qué significa la misericordia de Dios, qué es lo que busca Dios de nosotros los pecadores. Pues eso mismo es lo que busca, perdonar nuestros pecados. Ahora, Dios desea perdonar nuestros pecados. Ahora falta de que tú y yo deseemos pedirle perdón a Dios por todas las faltas que cometamos en nuestra vida diaria. Y entonces, reflexionando esa misericordia de Dios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ese Padre amoroso no quiere que nosotros, sus hijos, sufran, que todos nosotros seamos fieles a Él, en ese estar abrazado a su Espíritu, y que a pesar de todo, los pecados que comete el pueblo, ahí está Dios disponible para perdonar nuestros pecados. Y como yo en muchas ocasiones he dicho, que el pecado nos separa de Dios, que Dios no se lleva con los pecados, con el pecado, pero ama al pecador. Fíjense, hermanos, qué diferencia. Él no está de acuerdo que tú y yo cometamos pecados, porque Él no está de acuerdo con el pecado, pero siendo un Padre tan amoroso, un Padre tan misericordioso, pues Él quiere derramar el perdón para nuestros pecados. Y es ahí donde tú y yo tenemos que valorar lo que significa ese Padre amoroso. Tan es así, hermanos, que yo repito una frase del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, y vuelvo y lo repito este fin de semana, que la grandeza de Dios y la misericordia de Dios es tan grande y tan grande que nos regaló a su propio Hijo para perdonar nuestros pecados y que todos los que creamos en Él tengamos vida y vida en abundancia. Eso es lo que busca el Padre, hermanos y hermanas. Yo no sé qué tú y yo pensamos cuando hablamos con el Padre o hablamos con su Hijo llamado Jesús. Y en ese hablar con ellos nos podremos dar cuenta de
de lo misericordioso que Él. Está pendiente a nuestras debilidades. De vez en cuando nos tiene que regañar, nos tiene que hablar, porque Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos, pero en cambio hay muchos hijos que no se dejan llevar por el Padre, por esas palabras, por esa enseñanza, para que nos alejemos del pecado y nos abracemos a la misericordia de Dios. Eso es lo que busca Dios sobre todas las cosas. Y eso fue lo que Dios le hablaba a Moisés. Moisés le hablaba que el pueblo de la misericordia y el perdón de Dios, y le mostraba lo que significaba para ellos la presencia de Dios Padre en aquel momento. Y aquel pueblo, que era un pueblo de un corazón duro, como que no quería escuchar lo que Dios le manifestaba a través de los profetas, a través de los hombres escogidos para anunciar el reino de Dios. Y entonces, pues, al no escuchar lo que el Padre deseaba de cada uno de ellos, pues mire, hermanos, se separaban de Dios, y al separarse de Dios perdían ese contacto con ese Padre Dios y el amor sobre todo que Dios de alguna forma deseaba y desea darnos a cada uno de nosotros. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta primera lectura del libro del Éxodo, esto nos prepararnos para alabar a Dios a través del Salmo que vamos a recitar ahora, que es el Salmo 50, donde tú y yo le diremos al Señor: me levantaré y volveré a la casa de mi Padre. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a eso? Pues vamos a unirnos al ministerio para cantar este Salmo 50 y a la misma vez decirle al Señor: me levantaré y volveré a tu casa, Padre. Cantamos y aclamamos el Salmo 50. Me levantaré y volveré a mi Padre. Me levantaré y volveré a mi Padre. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Me levantaré y volveré a mi Padre. Me levantaré y volveré a mi Padre. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Me levantaré y volveré a mi Padre. Me levantaré y volveré a mi Padre. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Me levantaré y volveré a mi Padre. Me levantaré y volveré a mi Padre. Hermanos y hermanas, habiendo escuchado este hermoso salmo, este salmo es uno de los salmos favoritos del pueblo, el Salmo 50, porque precisamente nos habla de la misericordia y el perdón de Dios. Y como yo les decía ahorita, hermanos y hermanas, ¿cuántos nos separamos de Dios a través del pecado? Porque el pecado nos aleja de Dios. Y no es que Dios no quiere estar con nosotros, es que el hombre ha buscado la forma y manera de separarse de Dios. Y ahí perdemos esa gracia que Dios desea comunicarnos y expresarnos para salvar nuestra vida.
La parábola que vamos a escuchar más adelante es una parábola que nos debe educar en ese pensar. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Yo no sé cuántas veces, porque tengo que hacer un paréntesis en el sentido que el enemigo está buscando la forma de separarnos de Dios, de que tú y yo caigamos en el pecado. Y entonces, eso es una de las luchas que el ser humano tiene a diario, ¿verdad? Porque como el enemigo, o como diríamos en el campo, el diablo, nos quiere separar de Dios, pero Dios no deja que nos separemos de Él. Y entonces es ahí donde tú y yo tenemos que reflexionar de alguna manera para demostrarle a ese Padre Dios que como Él nos ama, así también nosotros deseamos amarle a Él como Padre y a Cristo como hermano. Ahora sí, tú y yo nos consideramos pecadores. Yo no sé cuánto nos consideramos de esa forma. Pero considerándonos pecadores, la gracia de Dios nos llama para arrepentirnos, para pedir perdón a Dios. ¿Y de qué tú y yo le vamos a pedir perdón a Dios? Porque humanamente tú y yo, hermanos y hermanas, no pensamos como Dios. De hecho, el profeta Isaías nos dice que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos del hombre, porque el hombre piensa según su manera y Dios piensa según su corazón. Ese corazón de Padre, ese corazón de un hermano llamado Jesús, siempre está a nuestro lado. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado. Tú y yo, pues, considerándonos pecadores, pues le pedimos perdón a Dios para que arranque de raíz esas frases, palabras que nos separan de Dios. Y es ahí donde tú y yo, convirtiéndonos a ser verdaderos cristianos y separarnos del pecado, pues le pedimos al Señor misericordia, le pedimos perdón, que perdona en nuestra vida pecaminosa, que en momento dado de nuestra vida, pues cometemos errores, pues también tú y yo tendríamos que pensar, hermanos y hermanas, porque tú y yo estamos llamados, nosotros le pedimos a Dios que nos perdone, y Dios nos perdona, pero entonces nosotros seríamos capaces de perdonar al que nos ofende. Porque si Dios me perdona, yo debería perdonar al que me ofende, al que me hace la vida imposible, al que se burla de mí, al que nos dirige por caminos que no son los mejores. Y a estas hermanos y hermanas tenemos que perdonar. Si nosotros queremos que el Señor nos perdone, pues estamos llamados a perdonar a nuestros hermanos. Y no es fácil, no voy a decir que eso sea fácil, pero por la misericordia de Dios estamos llamados a perdonar. Es como la parábola de aquel que le debía tantos dineros al padre y le pide, se pone de rodillas y le pide perdón para que le perdone aquella deuda. Y Dios en su infinita misericordia le perdonó la deuda. Pero entonces nos pone la otra cara de la moneda, donde aquel mismo hombre que le pidió perdón a Dios para no tener que restablecerle lo que le había robado, pues mira, hermanos, apareció otro que le debía mucho menos
de lo que él le debía al Padre, pero él no fue capaz de perdonarle aquella deuda y lo metió preso, lo mandó a meter a la cárcel. Y es ahí donde Dios le pregunta y le dice, pero hijo, yo te perdoné esa deuda que tú tenías conmigo. Tú tendrías que ser capaz de perdonar a tu hermano porque no había podido pagarte la deuda. Ya vemos que la misericordia de Dios es única. Hoy tú y yo tendríamos que decirle al Señor 2, 3, 4, las veces que fuera, me levantaré, iré a la casa de mi Padre. Eso es para todos o todas aquellos y aquellas que pudieran estar separados del Padre, estuvieran alejados del Padre por el pecado, porque el pecado es lo que nos separa de Dios, y entonces tendríamos que restablecer ese amor, esa unidad entre Dios y el hombre para entonces entrar a la casa de mi Padre. Qué alegría, hermanos y hermanas, cuando ese Padre Dios nos perdona, recibimos el perdón y a la misma vez tú y yo perdonamos a aquellos que nos ofenden. Pues hermanos y hermanas, reflexionando parte de este Salmo 50, vamos a prepararnos para escuchar la segunda lectura que está tomada de San Pablo a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 17. Y vamos a escuchar con atención esta lectura. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio a mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero en quien Él manifestará toda su generosidad, y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él, para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Y vemos esta lectura, hermanos, ¿qué nos querrá decir Dios a través de esta carta de San Pablo a Timoteo, que nos habla precisamente de la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios es única, hermanos y hermanas. Tú y yo tendríamos que estar a la escucha de lo que Dios desea expresarnos a través de su iglesia. Y entonces San Pablo le hablaba a Timoteo en aquel entonces por haberlo conservado anunciando la palabra de Dios. Y entonces Dios tuvo misericordia, tuvo compasión de este siervo, que era un siervo blasfemo y perseguía a la iglesia con la violencia, pero Dios lo detuvo por la misericordia de Dios. Pero San Pablo fue un blasfemo, San Pablo fue un perseguidor, pero los que hemos leído la historia de San Pablo, nos damos cuenta que la misericordia de Dios
es única. Cuando Pablo iba en un momento dado de viaje para la ciudad de Damasco, por el camino se cayó del caballo y quedó ciego, y Dios iba con él. Dios estaba con él, y entonces buscó la forma de buscar a Pablo. Tuvo unos cuantos días sin ver la luz del universo, hasta que había un hombre llamado Ananías, donde Dios le reveló que había un tal Pablo de Tarso por el camino, y lo mandó a donde él para que los estableciera, lo animara, que él recobrara su vista para que fuera a ser testigo de su palabra. Y es ahí donde Pablo, después de estar un tiempo recuperándose primero de su salud y luego de la salud espiritual, porque Pablo le había hecho mucho daño a aquella comunidad de Tarso. Y entonces es ahí donde Pablo recobró la vista, recobró la salud y se fue a anunciar el Evangelio de Jesús. Y sabemos, hermanos y hermanas, que al comienzo de que Pablo empezó a anunciar el Evangelio, mucha gente no lo seguía. Y claro, porque la gente no conocía a Pablo como profesando su fe, porque como era perseguidor de la iglesia, como hacía cosas para separar a la gente de Dios, pues aquel pueblo no la creía. Pero a medida fue anunciando el reino de Dios, a medida iba dando testimonio de la presencia de Cristo, pues ya la gente lo estaba aceptando, ya la gente lo estaba escuchando. Y entonces Pablo convirtió a mucha gente que le escuchaban. Y entonces es ahí donde Pablo manifestó la presencia de Dios y la presencia de su Hijo Jesús, cuando anunciaba que Cristo estaba con él y estaba con aquel pueblo. Y entonces ahí la multitud escuchaba a Pablo, estaban atentos a lo que Pablo deseaba expresarle, anunciándole el reino de Dios, y precisamente anunciaba ese reino igual que lo hizo Jesús. Cuando Jesús caminaba por aquellos lugares, le decía a aquel pueblo: conviértase, porque el reino de los cielos está cerca. Hoy no estará diciendo lo mismo, porque cuando tú y yo nos convertimos, cuando el hombre cristiano o la mujer cristiana se convierte, recibe la misericordia de Dios, recibe el perdón de Dios, y ese Padre amoroso nos abraza para que tú y yo estemos abrazados a su Espíritu y manifestemos, testimoniando lo que Jesús significa para nosotros y para la Iglesia universal. Pues, hermanos y hermanas, tremenda pasión, tremenda lectura que hemos leído de San Pablo a Timoteo. Y esto nos prepara para proclamar el Evangelio. Y yo les invito a ustedes, hermanos y hermanas televidentes y radioyentes, vamos a estar bien atentos a esta palabra, porque el Evangelio es bien largo, pero con un mensaje único, porque nos habla de la total misericordia de Dios y el perdón de nuestros pecados. Pues le pedimos a Juan y a Yailin que nos canten el aleluya y luego la proclamación del Evangelio.
Y habiendo proclamado el aleluya, yo le invito a escuchar con atención. Es una lectura larga, pero con una profundidad en esa fe en Jesús misericordioso que nos va a ayudar a nosotros a renovar nuestra alma y nuestro espíritu y a manifestar la misericordia de Dios a través de nuestra vida. Pues esta lectura está tomada del evangelista Lucas, capítulo 15, versos del 1 al 32. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesús según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús entonces le dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Una vez que la encuentra, le carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a la casa, reúne a los amigos y vecinos y le dice: Alégresen conmigo, porque yo encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay si tiene 10 monedas de plata, se le pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice: Alégresen conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También le dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. Y muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano. Allá destrozó su fortuna, viviendo de una forma disoluta. Después de haber malgastado todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual los mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que le echaban a los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores de mi casa, en la casa de mi padre, tienen pan de sobra? Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida el hombre se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístenla. Póngasele un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta,
porque este hijo mío estaba perdido y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó que qué pasaba. Este le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el ternero más gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar a la casa. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó diciéndole: hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecerte jamás una orden tuya, y tú no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro más grande. El padre le repuso: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo tuyo es mío. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Ahora Yailin y Juan, ellos siempre nos cantan un trocito de un verso después de la proclamación del Evangelio, y vamos a pedirle que nos canten esos versos, ese himno, para alabar y darle gracias a Dios. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y a nuestros hermanos la hemos de llevar. Hermanos y hermanas, le decía que la lectura del Evangelio de hoy es bastante profundo, largo, pero con una enseñanza, hermanos y hermanas, que toda esta semana que viene por delante nos da tiempo para leerla, reflexionarla, meditarla y hacerla nuestra. Pero vamos a pedirle al Espíritu que nos deje ver qué es lo que realmente el Padre quiere decirnos a través de su palabra. Ya vemos que el Evangelio tiene 3 parábolas. La primera parábola de aquel hombre que se le perdió su oveja. Y entonces, desesperado, buscaba aquella oveja. Pero la buscaba hasta encontrarla, hasta que la encontró, y nos dice el evangelista que tan pronto la encuentra, se la pone sobre sus hombros para meterla en el redil de las demás ovejas, e invitó a los vecinos que vivían por allí cercanos para celebrar de que había encontrado la oveja perdida. Y entonces nos dice el evangelista que en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte y regresa que por 99 justos que pueden estar en el reino de los cielos. Y entonces la otra parábola, hermanos y hermanas, fue a la mujer que se le había perdido la moneda de plata, que buscaba la forma y manera. Parece que era un momento de oscuridad, que no estaba tan claro el momento, pero ella buscó con qué alumbrar para buscar aquella moneda, que era parte de sus recuerdos. Y tanto estuvo buscándola hasta que la encontró.
y también se alegró de tal manera que fue a donde las vecinas y le dijo: alégresen conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había extraviado. Y después nos dice a nosotros el evangelista Lucas: en el cielo hay más alegría por un pecador arrepentido que vuelve a la casa del Padre que por muchos que pudieran estar allá en el reino de los cielos. Y entonces la parábola del hijo que se le fue al padre, aquel hijo menor, porque nos narra el evangelista que tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me pertenece. Oye, yo no sé si ustedes se fijaron que le pide eso, y ¿qué hace el padre? Se lo da. Él no le molestó ni le dijo: eso no es ahora, eso es más adelante, sino que le dio lo que le pertenecía a él. Y parece que era mucho, porque él cogió aquella herencia y dice que se puso rico y se fue para otro lugar, para otro país, a celebrar sus riquezas de dinero material. Y estuvo de fiesta en fiesta, de sitio en sitio. Tuvo muchos amigos que compartían con él mientras le ofrecía parte de la herencia que le había dado su padre, y se malgastó el dinero en bebida, en baile, en juegos, en todas las cosas materiales que le producía aquella herencia. Pensemos tú y yo, también Dios nos ha dado una herencia a nosotros, pero nosotros muchas veces la hemos malgastado en cosas que no son agradables a Dios. Pero mira, hermanos, nos lleva a reflexionar esta palabra, que llegó un momento que en aquella ciudad, en aquel lugar a donde estaba este hijo, era un lugar donde había mucha hambre, mucha necesidad, mucha pobreza, muchas situaciones. Y el hombre llegó un momento que no encontraba nada, ni trabajo, ni comida, ni nada que se le satisficiera aquel momento. Y entonces pensó para entre sí, en su mente: ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre que tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Eso lo podemos pensar tú y yo también. Y seguida pensó y dijo: pues tendré que buscar a alguien que me ayude. Oye, y se fue a buscar trabajo. Se lo dieron, sí. ¿Cuál fue el trabajo? Si tú y yo escuchamos bien. Lo mandaron a cuidar cerdos, que era la profesión más triste y dolorosa en aquel entonces. Y entonces dice que mientras cuidaba aquel cerdo, le daban deseos de comerse la comida que le echaban a los cerdos, pero no se la permitían comer. Y en un momento dado piensa para entre sí una vez más y dice: me pondré en camino, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo.
trátame como uno de tus jornaleros, de tus trabajadores. Y ahí seguiremos más adelante, porque vamos a pedirle a Juan y a Yailín que hoy alabamos al Señor con esos himnos, que nos canta un himno de reflexión. Al huir, perdí mi hogar, tu corazón fui a lastimar. Tu perdón aún me esperas hoy. Ven a hablar a mi corazón y que pueda entender tu amor. Ven a mí, ven a sanar, a lavar lo que yo fui y volverme a ahogar. Todo en mí extraña tu calor y tu amor, que me adoptó tu hijo soy. Después de todo me amas como soy. Ven a hablar a mi corazón y que pueda entender tu amor. Ven a mí, ven a sanar, a lavar lo que yo fui y volverme a ahogar. Ahora yo te puedo ver, en tu gracia me encontré. Tú cubriste mi maldad y enviaste a Cristo a salvar. Ven a hablar a mi corazón y que pueda entender tu amor. Ven a mí, ven a sanar, a lavar lo que yo fui y volverme a ahogar. Y oyendo ese himno que nos lleva a reflexionar más profundo, nos dice el evangelista que aquel que había pensado en volver a la casa de mi padre, eso era lo que tú y yo decíamos en el Salmo 50, ¿verdad? Me levantaré, iré a la casa de mi padre. Pero yo no sé si tú piensas o pensamos todos que cómo estaría el padre cuando el hijo se fue de su casa. ¿No estaría triste? ¿No estaría desesperado? Todas las mañanas salía a ver si veía a su hijo. Y precisamente en una mañana, aquel padre ve de lejos a su hijo que había puesto su mensaje, su pensamiento a llegar a la casa del padre. Y nos narra el evangelista que cuando ese padre vio de lejos a su hijo, salió corriendo hasta llegar a donde venía su hijo, y lo primero que hizo fue abrazarlo
besarlo. Un padre amoroso que da la vida por sus hijos. Y fíjate, hermano, este joven estaba deambulando, estaba trabajando con comida de cerdos, estaba abandonado, sin bañarse, sin cambiarse, sin recortarse, como vemos muchos hermanos en la calle, pero él no se fijó en eso en él. Lo único que se fijó era que estaba allí, había regresado. Quisiéramos tener mucho más tiempo para reflexionar esta palabra, pero tú y yo, reflexionando esa palabra, podríamos pensar si también nos hemos ido de la casa del Padre, nos hemos abandonado en las cosas del mundo del pecado y necesitamos de la misericordia de Dios. Buena pregunta, ¿verdad, hermanos? Porque aquel hermano mayor le reclamó al padre cuando llegó a su casa que qué pasaba y le dijeron que el padre había hecho una fiesta porque había regresado su hermano y él se molestó. Por tal razón, hermanos y hermanas, tú y yo tendremos que regresar a la casa de mi padre y no ser como el hijo mayor que se molestó. Pero el padre que le dijo, pero hijo, tú siempre estás conmigo, si lo mío es tuyo, lo tuyo es de nosotros. ¿Por qué te molesta? Pues dejamos esta reflexión, hermanos y hermanas, para que cada uno de nosotros podamos reflexionarla y hacerla nuestra. Pues ahora le pedimos a Yailin y a Juan que nos hagan la oración por los enfermos y luego haremos la oración final y el cántico final también. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos y hermanas. Qué alegría, qué gozo, qué entusiasmo. Y estemos pendientes, hermanos y hermanas, en esta alabanza a Dios a través del cántico final y la oración de los enfermos. Vamos a pedirle al Señor que continúe con nosotros durante esta semana y tú y yo le diremos, nos levantaremos e iremos a la casa de nuestro Padre. Que así sea, hermanos y hermanas. Padre Dios Todopoderoso, fuente de la salud y del consuelo, que has dicho, yo soy el que te da la salud. Acudimos a ti en este momento en el que por la enfermedad experimentamos la fragilidad de nuestros cuerpos. Ten piedad, Señor, de los que están sin fuerza. Devuelves la salud y quedarán sanos. Haz efectivos los tratamientos médicos. Líbrales de los efectos secundarios de la medicina y haz que lo que la medicina no puede hacer. Realiza un milagro de tu amor y concédeles la salud del cuerpo, la paz en el alma, para que libres de toda enfermedad y recobradas las fuerzas puedan servirte mejor a ti y a nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Fuimos llamados para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Al ser bautizados por el Espíritu Santo, nos enviaron a ser testigos y discípulos de Cristo, nuestro Redentor. Bautizados y enviados, misioneros de esta tierra, viviremos su palabra tal como Él nos enseñó. Bautizados y enviados, compartiendo la misión
el testimonio de Cristo vivo que habita en nuestro corazón. Aportando a su plan de evangelización, remaremos todos juntos en la misma dirección, ayudando al desvalido, al enfermo, al maltratado. Demuéstrale con tu fe que en Cristo está la salvación. Bautizados y enviados, misioneros de esta tierra, viviremos su palabra tal como Él nos enseñó. Bautizados y enviados, compartiendo en la misión, el testimonio de Cristo vivo que habita en nuestro corazón. Si Cristo vive en ti, que se te note, compartiendo su esperanza y poniéndola en acción, que vean sus buenas obras, glorifiquen a su Padre, fue la misión que el mismo Cristo nos dejó. Bautizados y enviados, misioneros de esta tierra, viviremos su palabra tal como Él nos enseñó. Bautizados y enviados, compartiendo en la misión, el testimonio de Cristo vivo que habita en nuestro corazón. El testimonio de Cristo vivo que habita en nuestro corazón. Lo anterior era un programa pagado. Las opiniones y puntos de vista expresados no reflejan los demás TV o sus empleados.